Te damos la bienvenida a Dos Corazones Viajeros. Somos Rosy y Elik, dos historiadores a quienes les apasiona compartir la cultura alrededor del mundo. Acompáñanos a visitar ciudades, calles, museos, monumentos, catedrales y más. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Seguramente has escuchado la famosa historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego. Según la tradición, todo comenzó en 1531, cuando se le presentó en el Cerro del Tepeyac y le pidió que se levantara un templo en su honor. Juan Diego envió el mensaje al obispo Juan de Zumárraga, pero este no le creyó y le pidió una señal que confirmara la autenticidad de la aparición. Entonces la Virgen le dijo a Juan Diego que subiera al cerro y que recogiera unas rosas. Era invierno, hacía frío y según la historia, estas flores, que eran rosas de Castilla, no deberían existir ahí, pero estaban frescas y hermosas. Juan Diego las llevó al obispo en su ayate y cuando las dejó caer, apareció en la tela la imagen de la Virgen tal y como la conocemos. Impresionado por el milagro, el obispo autorizó la construcción del templo y así comenzó el culto guadalupano que se convertiría en uno de los más importantes de México. Ahora, esto es lo que nos cuenta la tradición. Sin embargo, ¿te has preguntado si existe evidencia histórica de todo lo anterior? No solamente no hay evidencia histórica, sino que además hay muchas cosas extrañas. 1. No tenemos ni un solo documento histórico de estos años que hable acerca de la aparición milagrosa de la Virgen. 2. Por el contrario, tenemos un largo silencio hasta 1556, es decir, 25 años más tarde, cuando tengamos el primer documento que hable al respecto. Pero 3. En ese mismo año se pronuncian dos sermones importantísimos en torno al culto a la Virgen de Guadalupe. Uno de ellos por parte del arzobispo de México y otro por parte del provincial de los franciscanos. Ninguno de los dos menciona la aparición. 4. Por el contrario, se reconoce que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue pintada por un indígena. Hola, nosotros somos Rosy y Elik, dos historiadores mexicanos. En este video te contamos sobre toda la investigación que hizo Edmundo O'Gorman, uno de los historiadores mexicanos más importantes del siglo XX, en este libro Destierro de Sombras, Luz en el origen de la imagen y culto de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac, en el que justamente explica detalladamente el surgimiento de la devoción guadalupana. ¿Qué fue real y qué fue inventado de acuerdo a la investigación de O'Gorman? No dejes de ver este video que aquí te contamos. O'Gorman comienza su estudio remontándose a los tiempos prehispánicos para explicarnos que el Cerro del Tepeyac era un importante lugar de culto a la diosa Tonantzin. Sin embargo, tras la conquista de México Tenochtitlan, la llegada de las órdenes religiosas desde España tenía una misión: evangelizar a la población indígena. Eso no fue un trabajo fácil y distintas órdenes, como los franciscanos, por ejemplo, debieron llevar a cabo ciertas estrategias para lograrlo. Una de ellas era el culto de sustitución. No intentar extirpar de raíz algún culto de la población indígena, sino sustituirlo por uno nuevo. En este sentido, lo que hicieron en el Cerro del Tepeyac los franciscanos fue erigir una ermita que dedicaron a la Virgen María, la Madre de Dios. Y así se sustituye el culto a Tonantzin, que quiere decir nuestra madrecita. Cambia tan solo a quién se le están dedicando las oraciones, las plegarias, el culto. Esto sucede en la década de 1530. Y durante todo este tiempo, los 30, los 40 y buena parte de los 50, no tenemos ningún documento que nos hable de un culto a la Virgen de Guadalupe. Esa es una advocación particular. Lo único que sabemos es que se rindió culto en esta ermita a la Virgen María. Eso es todo. Nuestro historiador nos indica que a finales de 1555 apareció en la ermita del Tepeyac una imagen de la Virgen de manera repentina, sin que se conozca quién la colocó, cómo llegó ahí ni bajo qué circunstancias. Y lo más llamativo es que no se ordenó ninguna investigación para aclarar el hecho. Aún así, la noticia de su recuperación se difundió con rapidez entre los españoles de la ciudad,
y se convirtió en un punto de partida de una creciente devoción entre estos españoles alrededor de la imagen, a tal grado que le asignaron el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. De esta manera, el culto hacia la Virgen de Guadalupe se desarrolló a lo largo del año 1556 y sabemos que para el mes de septiembre ya estaba muy afianzado. Pero si la ermita originalmente está dedicada tan solo a la Virgen María, sin ningún nombre que reconociera su advocación particular, ¿por qué ponerle el nombre de la Virgen de Guadalupe? En primer lugar, darle un nombre, dice O'Gorman, lo que permitió fue que los españoles hicieran suya a esta Virgen. La despojan así de cualquier vínculo con la idolatría de la población indígena, la hacen suya por completo. ¿Y por qué Guadalupe de entre tantos nombres que existen? Porque en España había ya una advocación, que era la Virgen de Guadalupe, a la que eran particularmente devotos algunos de los conquistadores que venían desde Extremadura, entre ellos Hernán Cortés. Así que estamos ante un momento en el que la población española y también criolla sacralizan a la Virgen, es decir, le otorgan un carácter sagrado, le dan su lugar particular, y además la españolizan al hacerla propia y comenzar a practicar su culto. Pero no solo los españoles y criollos comenzaron a venerar a la Virgen de Guadalupe, también lo hizo la población indígena. ¿Cómo ocurrió esto? Fue precisamente en ese año de 1556 cuando se escribió un texto al que hemos aludido antes, el primero en el que se narra la aparición, y de hecho las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Se trata del Nican Mopowa, un texto escrito por Antonio Valeriano, miembro de la nobleza indígena, aunque educado ya por los propios frailes franciscanos. En este libro, como digo, se cuenta ya la historia que todos conocemos y que Rosy nos ha relatado en términos muy breves al inicio del video. Pero para O'Gorman no es que haya habido apariciones y después las contara Antonio Valeriano en el texto, sino que él declara que los argumentos que nos ha dado a lo largo del texto bastan para darnos cuenta de que no hubo ninguna aparición. No tenemos fuentes históricas que hablen de algo tan importante, esa es la mejor prueba, sino que Antonio Valeriano se propuso lograr que el culto a la Virgen de Guadalupe se extendiera entre la población indígena tal como estaba creciendo entre los españoles. Y para eso es que desarrolla toda una historia que le dé sustento, fundamento a este culto. Ese será el motivo por el que la Virgen se aparece ¿a quién? A un indígena, a Juan Diego. Y además, Antonio Valeriano utilizará para referirse a la Virgen de Guadalupe las palabras de nuestra reina. ¿Nuestra de quién? De la población indígena. Así que tenemos todo un relato construido para justificar la existencia de un culto. Es un relato construido a posteriori. Y por lo tanto, aquí tenemos ya un momento en el que, así como los españoles en su momento intentaron españolizar a la Virgen, nombrándola de Guadalupe y haciéndola propia, con este texto, Antonio Valeriano a lo que apunta es a mexicanizar, si se nos permite el término, a esta divinidad. Esto, por supuesto, causará contradicciones, porque mientras unos intentan una cosa, otros intentarán lo opuesto. El síntoma más claro de esta contradicción se encuentra en el propio Nican Mopowa, porque Antonio Valeriano nos habla de una nueva aparición de la Virgen, esta vez al indígena Juan Bernardino. Y en este momento es ella quien le indica a Juan Bernardino que ha de ser conocida como la Virgen de Guadalupe. Esta historia, por supuesto, es muy distinta a aquella que ya nos ha demostrado O'Gorman, que encierra el motivo por el cual los españoles decidieron nombrar Guadalupe a la Virgen del Tepeyac. Pero el momento decisivo del desarrollo del culto guadalupano ocurrió en 1556, cuando el arzobispo Alonso de Montúfar predicó públicamente un sermón en honor de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac, gesto que implicó algo más que una simple celebración religiosa, pues significaba que miembros de la alta jerarquía eclesiástica, como era un arzobispo, estuvieran a favor de la devoción guadalupana, misma que animaban a los españoles a mantenerla y a los indígenas a imitarla.
Para saber por qué ese sermón tuvo una gran importancia, primero tenemos que conocer quién fue Alonso de Montúfar y qué estaba pasando entonces en la iglesia. En la Nueva España existía una fuerte tensión entre los frailes, que eran miembros de órdenes religiosas como los franciscanos y los dominicos, y los del llamado clero secular, que eran los sacerdotes adscritos a una diócesis bajo el mando directo de un obispo. Y estas dos partes buscaban tener control en la evangelización, los templos y el acceso directo a los fieles indígenas. En este escenario, Montúfar era el segundo arzobispo de México y su trayectoria estaba vinculada a la política religiosa de la monarquía española, que se concebía como defensora de la ortodoxia católica frente a la amenaza protestante y promotora de las formas tradicionales de piedad. Él se alineó con este sector conservador que rechazaba cualquier reforma doctrinal y litúrgica y que aspiraba a fortalecer la autoridad episcopal, es decir, la autoridad de los obispos, en todos los territorios hispanos. Su misión en México respondía justamente a esa visión: impedir el avance de ideas reformistas, afianzar el gobierno de los obispos sobre sus parroquias y, sobre todo, sustituir poco a poco a los frailes que en un inicio dirigieron el proceso de evangelización por sacerdotes seculares que estuvieran bajo su control. Sin embargo, para lograrlo necesitaba recursos materiales y respaldo real, porque formar nuevos sacerdotes requería dinero y ese dinero dependía de que todos los fieles, incluyendo las personas indígenas, pagaran diezmos, cosa que no sucedía porque los indígenas estaban exentos de ese pago. Así, Montúfar tenía dos problemas: construir una estructura clerical financiada por los fieles y lograr que los indígenas reconocieran su autoridad espiritual. Curiosamente, lo segundo fue más fácil que lo primero, porque no requería de ninguna legislación y tampoco de cuestiones de dinero, sino de algo más simple: que los indígenas vieran en Montúfar a una figura religiosa legítima y cercana, alguien cuya palabra merecía ser escuchada. Para Montúfar, fomentar el apego de los indígenas a esta figura equivalía a crear un culto cristiano que sustituía, aunque sin destruir de manera frontal, elementos de la antigua veneración a Tonantzin. Al permitir que los indígenas mantuvieran ciertas prácticas compatibles con el cristianismo, logró que vieran a Guadalupe como una continuación de su antiguo culto, que mantuvieran elementos de su universo religioso anterior, pero ahora bajo la supervisión de la Iglesia. De esta manera, Montúfar aprovechó la devoción popular para fortalecer su autoridad, encauzar la religiosidad indígena hacia estructuras oficiales y dar un soporte político y pastoral a la imagen del Tepeyac. Con este sermón de 1556, Montúfar no solamente legitimó públicamente el culto de la Virgen de Guadalupe, sino que también lo utilizó como una herramienta de gobierno espiritual y de consolidación institucional en la Iglesia novohispana, marcando un antes y un después en esta historia. Ahora bien, Edmundo Gorman también posiciona a la Virgen de Guadalupe como un estandarte de Contrarreforma. Incluso la llama la flor novohispana de la Contrarreforma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues para entender esta idea hay que saber primero qué fue la Reforma, la Contrarreforma y lo que estaba viviendo Europa en aquellos años. En el siglo XVI, años 1500, surge en Europa lo que se llama la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero, la cual desafiaba la autoridad de la Iglesia Católica, denunciando abusos, corrupción, y también establecía que la salvación se podía obtener por medio de la fe y la gracia, es decir, que para que tú te salvaras solo bastaba que tuvieras fe en Jesucristo y una conexión directa con Él. Esto significa que no había necesidad de intermediarios, ni sacerdotes, ni también un culto a santos o a la Virgen, sino que solamente bastaba con que tú tuvieras esa conexión con Dios, esa fe en Dios. El protestantismo tampoco reconoce la autoridad del Papa y también rechaza algunos sacramentos, pero lo más importante aquí es que rechaza el culto a santos y a la Virgen, lo cual para la Iglesia esto era muy peligroso. Estas ideas protestantes llegan también a la Nueva España y algunos grupos como los franciscanos las adoptan o simpatizan con ellas, lo cual no quiere decir que los franciscanos eran protestantes, sino que pues tenían o estaban de acuerdo con algunas ideas. Por ejemplo, esta de que no era necesaria tanta devoción a tantos santos y también a tantas advocaciones de la Virgen. ¿Qué pasa entonces? Pues personas tradicionales como el arzobispo Alonso de Montúfar pues ve peligroso que haya este tipo de ideas en los franciscanos y que se transmita a los indígenas. Entonces pues ven necesario que surja una figura
con la cual se conserve esa tradición de seguir rindiendo culto a imágenes como la Virgen de Guadalupe, y aprovecha esta gran devoción que estaban teniendo los españoles y los indígenas a la guadalupana y dice, claro, vamos a hacerla un estandarte de contrarreforma, un estandarte que se opusiera, que estuviera en contra de la reforma. Por eso se conoce como un estandarte de contrarreforma. Para acercarnos al final de estas reflexiones que hemos querido compartir contigo, queremos comentar un punto específico al que se refiere O'Gorman, que va mucho más allá del culto a la Virgen de Guadalupe. Para O'Gorman, lo que tenemos, por lo que hemos comentado, es un proceso en el que se intenta españolizar a la Virgen de Guadalupe para legitimarla, pero por otra parte, y de forma simultánea, mexicanizar a la misma figura para hacerla propia, para tener un símbolo de esta tierra, de lo que ahora es México, pero entonces era Nueva España, bajo el dominio, por supuesto, de España. Para O'Gorman, esa es una de las grandes manifestaciones del alma criolla, de una identidad que está dividida en dos, en la parte indígena, por supuesto, y en la española, una dualidad que está presente en todos sus días. Muy bien, pues hasta ahora hemos hablado del contenido del libro, las ideas, la investigación y los resultados que obtuvo Edmundo O'Gorman, pero también creemos que es importante hablar de la estructura y la metodología que siguió el autor, porque esto nos va a permitir comprender por qué sigue siendo un libro leído entre los historiadores mexicanos. Pues bien, a primera vista, este es un libro muy polémico. Es más, el mismo Edmundo O'Gorman menciona en su preámbulo que temía herir la devoción que su abuela materna tenía por la Virgen de Guadalupe y que por eso retrasó la publicación del libro. Y cuando por fin fue publicado, recibió un gran asombro y una gran crítica por parte de las personas religiosas, porque decían, ¿cómo es posible que esta persona nos venga a decir que la Virgen de Guadalupe nunca se le apareció a Juan Diego? Pero bueno, a pesar de toda esta polémica que hay alrededor de la obra, sigue ocupando un lugar muy importante dentro de la historiografía mexicana. Es más, Elik y yo lo leímos en la licenciatura en Historia, en la UNAM, en México, porque como ya mencioné, O'Gorman fue uno de los historiadores más importantes del siglo XX. La manera en que buscó los documentos, en que analizó las fuentes y en que mostró las conclusiones es un gran ejemplo de investigación histórica. Por supuesto, queremos invitarte a que conozcas este libro directamente. Lo que nosotros hemos dicho no son palabras finales. Es tan solo una invitación a continuar un diálogo, polémico sin duda, pero al final diálogo en torno a un tema tan importante para el México actual. Aunque está escrito para historiadores y tiene ciertas complejidades, el libro de O'Gorman nos lleva de la mano, paso a paso, por todo lo que va resolviendo. Nos hace ver desde el principio el gran problema, las preguntas, y va contestando con nosotros una a una. Es casi como un juego de detectives de ir buscando la evidencia histórica que nos permita contestar a este gran problema histórico. Y para terminar la plática sobre este libro, queremos dejarles una frase que escribe Edmundo O'Gorman en su preámbulo, que dice así: la fortaleza de la fe es invulnerable a los asaltos de la razón. Y esta frase la deja porque, como ya mencioné, él tenía miedo de herir la devoción que su abuela materna tenía por la Virgen de Guadalupe. Y Elik y yo creemos que también es un mensaje que deja a las personas creyentes que están a punto de leer su libro. Porque él nunca se mete con la devoción de las personas. Es más, en ninguna parte juzga la manera en que los mexicanos y las mexicanas veneran a la Virgen de Guadalupe. Pero él no puede dejar atrás esa metodología y esa ética como historiador, ese análisis de fuentes y esa manera en que descubre el proceso por el cual surgió el culto a la Virgen de Guadalupe. Pero nunca se mete con la devoción de las personas. Y este mensaje se los queremos dejar también, Elik y yo, a ustedes. Y así les queremos invitar a que comenten si conocían este libro, si habían escuchado de Edmundo O'Gorman y también si conocen algún otro libro que hable sobre la Virgen de Guadalupe y su culto. Si eres uno de los fervientes seguidores de nuestro canal de YouTube, te habrás dado cuenta que este video es muy distinto a todos los demás que tenemos en torno a viajes y la historia detrás de los lugares que Rosy y yo visitamos juntos como pareja. Esto es porque se trata de una nueva sección en la que queremos comentar libros de distintos campos: historia, literatura, otras artes y humanidades. Así que te invitamos a que nos digas
¿qué otros libros, autores o temas te gustaría que comentáramos en esta nueva sección? No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y por supuesto suscríbete a este canal de YouTube para que sigamos haciendo más videos para ti y creando una comunidad de viajeros y apasionados por la historia en todo el mundo.